sacamos logaritmo en el lado izquierdo y sacamos logaritmo en el lado derecho, vamos a tener esta ecuación, ¿no? Que al final tenemos la ecuación 9. Menos logaritmo de concentración de hidrógeno es igual a menos logaritmo de la constante de acidez más logaritmo de la relación, ¿no?, de la base conjugada, concentración del ácido. Esta es la ecuación 9, ¿no? Hasta ahí estamos a un paso de dar origen a la ecuación denominada la de Henderson-Hasselbalch. Y aquí está, ¿no? De manera de que el menos logaritmo de concentración de hidrógeno no es otra cosa que el pH. Y el menos logaritmo de la constante de acidez no es otra cosa que pK. Más logaritmo de la concentración de la base conjugada con respecto a la concentración del ácido. Muy bien. Entonces, en la ecuación 10, prácticamente ya se da forma, ¿no?, o se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, cuya cuya forma más general es esta que vemos acá, ¿no? pH es igual a pKa más logaritmo que relaciona la concentración de la base conjugada con la concentración del ácido, ¿no? Esta concentración de la base conjugada dentro de una mezcla, ¿no?, de un ácido con su sal, ¿no? Y al observar que tanto el ácido como la sal tienen un ion común, ¿no?, ese ion común que viene a ser la base conjugada, ¿no?, dentro de esta mezcla de este ácido con esta sal, la que proporciona la mayor cantidad de iones que conforman la base conjugada, lo proporciona la sal. La sal, por ser una sustancia muy ionizable, prácticamente se ioniza al 100%, mientras que el ácido lo hace parcialmente. Entonces, ¿quién contribuye prácticamente en la totalidad, o digamos así, aproximadamente al 100% de los iones que representan a la base conjugada? O sea, el A menos que vemos acá. Porque hemos visto que en la ionización, ¿no?, aquí tenemos la ionización, el ácido también proporciona A menos, que es la base conjugada, ¿no?, y la sal también proporciona el A menos cuando se ioniza totalmente, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el que proporciona la mayor cantidad del ion A menos, que es la base conjugada? Es la sal, porque la sal se ioniza completamente. Y por lo general, al preparar una mezcla, ¿no?, en este caso ya denominada soluciones amortiguadoras, por lo general lo hacen de manera equimolar, o sea, de la misma concentración, ¿no? O sea, si mezclamos un ácido con su respectiva sal, que contiene su base conjugada, lo hacemos, por ejemplo, de 1 molar del ácido, 1 molar de la sal, ¿no? Entonces, casi esa proporción se determina, por lo que en el caso de la fórmula, aquí vamos a ver de que entonces esta concentración de la base conjugada lo proporciona casi totalmente, por decirlo así, por parte de la sal. Por eso que ustedes en la fórmula de Henderson aquí ponen concentración de la sal, ¿no?, de la sal. Y abajo ponen la concentración del ácido. En este caso del ácido débil, ¿no? Si fuese la mezcla del ácido acético con el acetato de sodio, aquí viene a ser la base como sería la concentración de la sal y abajo sería la concentración del ácido acético. Esto es lo que realmente vemos en la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Entonces de ahí proviene la fórmula, ¿no? Entonces, y la cual se va a utilizar mucho, ¿no? Se va a utilizar mucho, por ejemplo, para los que es cálculos en las soluciones BAFA. Aquí hacemos también una determinación, dijimos en la clase pasada, una determinación de la fórmula de Henderson-Hasselbalch para soluciones de efecto ion común
varias soluciones de mezclas de una base débil con su sal respectiva. Algo muy similar a lo que hemos hecho hace unos minutos, de un ácido débil con su sal respectiva. Entonces también sucede aquí que cuando se mezcla una base débil con su sal respectiva, dijimos con su sal respectiva porque contiene dentro de esa estructura, ¿no?, el ácido conjugado. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la base débil. ¿Cómo se ioniza? Se ioniza formando iones hidrógeno y forma amoníaco en forma acuosa, ¿no? Entonces vamos a ver de que prácticamente este es el ácido conjugado del amoníaco. Si invertimos esto, tenemos que este, por ejemplo, en medio acuoso es NH4OH, esa es la base, ¿no? Cuando se ioniza, forma amoníaco acuoso y el ácido. ¿Y quién es la parte en que para formar la constante? En este caso, bueno, lo han puesto el constante de acidez porque vamos a formar, de acuerdo a esto, vamos a ver de que esto se está formando el ion amonio, no produce este tipo de reacción, ¿no? Prácticamente aquí habíamos escrito que cómo se forma, cómo se ioniza una base, ¿no? Una base, dijimos que es de acuerdo a Bronsted y Loring, una base es la sustancia que recepciona o recibe protones, ¿no? En este caso la base recepciona un protón, ¿no? Recepciona un protón y se convierte en su respectivo ácido conjugado, además de producir iones oxidrilo. Entonces, en la base de Bronsted, pues dijimos que la sustancia, porque es una base de Bronsted, porque recepciona un protón o recepciona un hidrógeno y se convierte en su respectivo ácido conjugado, además de producir también la base, ¿no?, que venga a ser la parte básica de la mezcla. Entonces, este es más o menos, ¿no?, lo que se podría determinar. Entonces aquí, bueno, vamos a ver, bueno, aquí se especificó el equilibrio de esta base de manera invertida, ¿no? Que, bueno, en este caso, ¿por qué? Porque la base está en este lado, ¿no?, en este lado, y es prácticamente los iones hidrógenos provienen del agua, ¿no?, el agua H2O, ¿no? Al mezclarse van a producir ion amonio. Entonces prácticamente se produce, ¿no?, de manera invertida, porque nosotros hacemos esto, ¿no? Hacemos esto, vamos a obtener, como les dije, ¿no?, en la clase anterior, esto está basado en la constante de acidez para una base, ¿no?, tomando como constante de acidez el sentido inverso, ¿no? El sentido inverso, cuando su ácido conjugado reacciona y se produce la base, ¿no? Aquí estamos tomando la constante de acidez como dijimos, el ácido conjugado, ¿no?, el ácido conjugado. Pero si lo tomamos de este punto, la reacción química de la base, vamos a encontrar también una ecuación de Hasselbalch, pero no con el pKa, sino con el pKb. Que el pH, no, aquí determinaría yo el pOH, no terminaría el pH, sería pOH, pKb, más logaritmo, bueno, aquí de la sal, pH del pOH. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no?, muchas veces le hemos visto representado por pH, ¿no?, porque con la fórmula de Henderson vamos a determinar el pH de una solución, tanto ácida como básica. Como saben, bueno, hay que también dejar en claro que cuando disolvemos una base en agua, se produce siempre los dos iones, los iones oxidrilo y los iones hidrógeno, ¿no?, los iones hidrógeno. Por eso que una solución básica
también presenta pH, por eso que decimos pH de una solución básica. ¿Cuál es? Es 12 o 11, ¿no? Porque son valores mayores que 7. Es el pH de una solución básica, ¿no? Entonces, significa que una solución básica tiene presencia de iones hidrógeno, porque los iones hidrógenos son los que proporcionan la acidez. Que esté en menor cantidad, ¿no? Y que nos proporcione un pH, ¿no?, mayor, porque, ojo, las soluciones básicas tienen pH mayor de 7, o sea, tienen pHs altos. Y las soluciones ácidas tienen pHs bajos, ¿no? Porque si no dicen, por ejemplo, que este ácido es un ácido fuerte, no podemos decir que esa solución ácida de un ácido fuerte tiene un pH alto. Es inconcebible. Cuando una solución es muy ácida, su pH es bien bajito, se aproxima a 0. Y cuando tenemos una solución muy básica, su pH es alto, con valores que se acercan al 14, que son los puntos extremos de la escala de pH. La escala de pH tenemos desde del extremo 0 hasta el extremo 14. Y tenemos un punto medio, que es el pH neutro, que es el punto 7. Con valores mayores de 7 son las soluciones básicas, cuyo pH tiene un valor alto, mayor de 7 hasta 14. Y soluciones ácidas son las soluciones que tienen un pH menor de 7, aproximándose a 0. Entonces, hay que más o menos entender eso de que las soluciones muy ácidas no tienen pH alto, tienen pH bien bajo. Las soluciones muy básicas son aquellas soluciones que presentan un pH alto, aproximándose a 14. Entonces aquí Henderson se hizo a través, ¿no?, digamos, de la ecuación química, basándonos en su ácido conjugado, ¿no? A partir de ese propuesta que hace, ¿no?, a través de la constante de acidez del ácido conjugado de una base, se deduce la ecuación de Henderson, ¿no?, para ese sistema, y se reorganiza la ecuación anterior para obtener, y se organiza, ¿no? O sea, tenemos concentración de hidrógeno, y se obtiene el pH, el pK del ácido conjugado. Si ustedes se dan cuenta, cuando van a ir a tablas van a encontrar ácidos conjugados, ¿no? Entonces vamos a tener que, va a relacionar la presencia de la concentración, ¿no?, en este caso del amoníaco sobre el ion amonio, ¿no? Pero si nosotros deducimos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para una base, ¿no?, no vamos a determinar el pH, sino el pOH. O sea, Henderson en función del pOH, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya habrán deducido esa fórmula, Henderson en función de pOH. Porque en la generalización de las fuentes bibliográficas siempre vemos que Henderson está en función del pH, ¿no? Y en algunos problemas voy a utilizar la fórmula que he deducido. Me imagino que ustedes también lo han deducido, o de repente en un libro van a encontrar, ¿no? Y vamos a ver de que nos va a salir los mismos resultados. Los mismos resultados. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base y yo determino el pOH, y si me preguntan, determine el pOH, ¿qué debo hacer? Si he determinado el pH de una disolución, de una mezcla de un ácido con su sal, o de una disolución básica, por ejemplo, de manera más simple, de una solución básica, yo determino su pH. ¿Y qué hago yo para determinar su pOH? ¿Qué debo hacer? A ver, ¿alguien me podría decir qué debo hacer si yo de una solución básica determinar su pH? Pero me dicen, determine usted su pOH de esa disolución básica. Vamos a suponer que yo he determinado un pH que tiene pH 10 y me piden que determine el pOH. ¿Qué debo hacer? El pOH vendría a ser 4, profesor, porque ambos deberían sumar 14. Bueno, esa sería la forma Correcto. más sencilla.
Claro, ¿no? Restar, esa es la fórmula más sencilla, ¿no? Sabemos que la suma del pOH más el pH es igual a 14. Si yo he determinado de una solución que su pH es 10, simplemente resto 14 menos 10 y me queda 4. Ese sería el pOH de esa disolución. Entonces aquí, lo mismo, con la fórmula de Henderson, yo determino el pH de una disolución básica con su sal. Pero yo quiero determinar el pOH. ¿Qué hago? Simplemente lo resto 14 menos el pH que me dio la fórmula de Henderson, ¿no? Pero si utilizo una fórmula de Henderson o la ecuación de Henderson que me relacione el pOH, ya lo encuentro de manera directa. Y también a través de esa fórmula que determina el pOH, también puedo calcular pH, ¿no? Por el mismo método, 14 menos el pOH. Y encuentro el pH, ¿no? Entonces, aquí Henderson, ¿qué ha hecho Henderson? Simplemente a partir del ácido conjugado, ha determinado, ¿no? Ha deducido la ecuación en función del pH de esa solución básica, o bueno, solución básica, solución de una mezcla de una solución básica con sus respectivas, ¿no? Y esto así lo podemos utilizar. Vamos a ver de que en los problemas, ¿no? Eh, cuando hagamos la ecuación, ¿no? de la sal y la base, vamos a ver el ion común entre los dos, que debe ser el ácido conjugado. Y lo buscaremos en tablas. Y lo vamos a reemplazar aquí en esta fórmula, ¿no? Ese ácido conjugado de esta mezcla es lo que es el Ka, o sea, constante de acidez. ¿Pero de quién? Del ácido conjugado, o que vendrá a ser el ion común entre las dos soluciones, ¿no? Por eso les digo, es importante que este es el principio, el efecto del ion común es el principio para poder explicar lo que es en las soluciones buffer. Porque en las soluciones buffer se presenta este fenómeno. ¿Y cómo podemos calcular la variación, ¿no? de una solución buffer? ¿Por qué? ¿Qué se dice que es una solución buffer? Son soluciones que son capaces de soportar, ¿no? pequeños cambios de pH debido a la adición de un ácido o de una base fuerte, ¿no? Entonces, esas soluciones buffer son capaces de resistir cambios bruscos por la adición de un ácido fuerte o de una base fuerte en pequeñas dosis. Por ejemplo, si tenemos el agua, ¿no? El agua, por ejemplo, le agregamos, el agua tiene generalmente, bueno, se considera como si fuera una solución, una mezcla, digamos, es una disolución acuosa, en este caso, que presenta siempre un pH de 7. Mucha gente lo consideran así 7, ¿no? Entonces, vamos a ver si a un volumen determinado de agua le agregamos unas gotas de ácido fuerte, por ejemplo, ácido clorhídrico, va a provocar un cambio drástico en su pH, ¿no? ¿Por qué? Porque si está en pH 7, el agua que tiene un pH neutro, que le agrega unas gotas de ácido, por ejemplo, 1 molar de ácido clorhídrico, va a provocar la disminución de su pH, o sea, lo va a acidificar al agua, llevándolo hasta puntos de pH 4. O sea, miren, bajó 3 puntos. Es demasiado, 3 puntos, 3 unidades de pH. Y si le agregamos, le seguimos agregando 3 gotitas, vamos a ver de que su pH nuevamente decae. Puede llegar hasta pH 2. Ya bajó 2 unidades de pH, ¿no? O sea, su cambio es drástico, ¿no? Lo mismo sucede si tenemos agua y agregamos unas gotitas de hidróxido de sodio, 1 molar. Va a provocar la elevación del pH, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un pH 7 de agua, le agregamos unas 3, 4 gotas de hidróxido de sodio, 1 molar, va a provocar que su pH se eleve 3 unidades de pH, por ejemplo. De 7 pasó a 10, que es un cambio muy drástico. Y si le agregamos unas gotitas más de hidróxido, esta solución va a ser capaz, bueno, este volumen de agua se va a basicidar mucho más. Pues puede subir hasta 13,
Entonces, este tipo de experiencias, vamos a ver de que no resiste pequeñas dosis de un ácido fuerte para poder controlar su variación de pH, en el caso del agua. En cambio, estas soluciones buffer, sí, si tenemos un mismo volumen de buffer con respecto al ejemplo anterior, vamos a poner que tenemos un vasito de 100 mililitros de buffer y le agregamos unas 3 gotas del mismo ácido, vamos a ver que su variación de pH no es tan drástico como pasó con el agua. Vamos a ver que de repente tiene un buffer de pH 4, al agregar unas gotitas, su pH nuevo va a ser de 3.8, 3.9. O sea, 0,2 ha bajado. O sea, dos décimas de pH, una pequeña variación. Y si le sigo agregando, puede ser que baje, por ejemplo, a 3,7, 6. O sea, 3 décimas de punto, 3 décimas de unidad. Comparado con las 3 unidades que ha variado el pH del agua. O sea, es muy, digamos, muy grande, ¿no? La diferencia. Entonces, esa es la función de un buffer. Así también como sucede para cambios bruscos de hidróxido, por ejemplo. Si tenemos un buffer, el mismo buffer de pH 4, y le agregamos unas gotas de hidróxido de sodio, un molar, ¿no? Vamos a provocar de que el pH suba, pero no drásticamente. Puede ser de que suba de 4, puede ser de 4 a 1, 4 a 2, 4.2, 4.3. Vemos que la pequeña variación es mínima con respecto a lo que le pasó al agua, que subió de 4, subió a 7. De 7 subió a 10, ¿no? O sea, 3 puntos, 3 unidades. Eso es lo que, bajo este principio del efecto de ion común, es que va a amortiguar, por eso también se denomina disoluciones buffer o amortiguadoras, que tratan de amortizar, de amortiguar los cambios bruscos de pH de una mezcla, en este caso, ¿no? De una disolución buffer. Entonces aquí vemos la ecuación de Hasselbalch en función de su pH. También podemos determinar con nosotros mismos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero en función del pOH, tomando como base esta ecuación, ¿no? Y su respectiva sal, para poder determinar, ¿no? Por ejemplo, este ion amonio puede proceder, por ejemplo, del cloruro de amonio, ¿no? Cloruro de amonio. Entonces, al disolverse, ¿qué va a producir? Iones cloruro y iones amonio, ¿no? Y el amoníaco, al mezclarse con el agua, ¿no? El agua le va a proporcionar iones hidrógeno, ¿no? Porque el amoníaco es una base. El amoníaco es una base. Y el agua, dijimos que está parcialmente ionizada en iones hidrógeno y en iones oxidrilo. Entonces el agua, al reaccionar con el amoníaco, porque el agua hace el papel de ácido y el amoníaco hace el papel de la base, entonces el agua le proporciona iones hidrógeno al amoníaco, porque el amoníaco es una base de Bronsted. Y una base de Bronsted es aquella sustancia que acepta protones, que acepta hidrógeno. Entonces el agua le proporciona hidrógenos al amoníaco. Y van a formar el ion amonio. O sea, como vemos aquí la ecuación, para poder deducir la ecuación de Henderson-Hasselbalch en función del pH, se creó conveniente invertir la ecuación, tomando como base el ácido conjugado. Porque realmente la ecuación debería ser al contrario, ¿no? Si es la base. Entonces, si hacemos la ecuación de manera, no, bueno, real, ¿no? Como vemos acá en el lado izquierdo, como se escribe sería amoníaco más hidrógeno en el lado izquierdo y el ion amonio en el lado derecho. Bajo ese formato, nosotros que no vamos a terminar K, sino vamos a terminar KB. ¿No? Pero Henderson-Hasselbalch lo manifiesta en pH. Entonces ya simplemente invierte, ¿no? Y va a ser lo mismo, ¿no? Porque vamos a encontrar pH. ¿No? pH. ¿No? Entonces aquí Henderson-Hasselbalch
en función de su pH y en función de su constante de acidez. ¿Constante de acidez de quién? Del ácido conjugado. No se equivoca, ¿no? Porque a veces de repente puedo buscar Ka de la base, no, del ácido conjugado, de esa base. Entonces veamos aquí unos ejemplos. A ver, unos ejemplos. Aquí. Dice, calcule el pH. Vamos a ver si tenemos abajo, ¿qué tenemos abajo? Ya. Dice, calcule el pH de una disolución de ácido acético 0,2 molar, ¿no? Calculemos, a ver, veamos cómo podremos calcular el pH de una disolución de ácido acético 0,2 molar. Muy bien, a ver, me permiten unos minutos.